Shalom, shalom. Dios nos bendiga en su nombre, nos dé su bendición, su palabra eterna, nos dé shalom, entendimiento, inteligencia. Shalom significa paz, que cuando estemos hablando de su palabra, siempre tengamos esa shalom, esa paz. Olvidémonos de todo lo que haya pasado. Estamos viviendo en tiempos de shalom. Él nos bendiga. Hoy vamos a ver un tema, yo le llamo un tema a veces como triste, lamentable, que haya sucedido, pero no fue culpa del Eterno. Fue culpa de la rebelión, fue culpa de la desobediencia, porque cada acto tiene su ¿cómo se llama? Sus consecuencias. Y algunas veces queremos culpar a otras personas por nuestros propios actos. En este caso, a Elohim. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él te guarda, Él te cuida. Pero si tú lo volteas a ver a Él, si tú le pones cuidado a Él y en tu corazón le dices, ayúdame, y en tu corazón le dices, cuídame, pero si no lo volteas a ver a Él, entonces tampoco lo culpes por las desgracias que te vengan. Yeshua nos bendiga. Vamos a ver lo que dijo Yeshua en este pasaje de Mateo 23:37. Dice que, dice el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Él está lamentando que les haya mandado profetas y que los mataban. Dice, yo los quise juntar a ustedes como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas. Si hemos mirado cómo le hacen las gallinas, abren sus alas y tapan a sus pollitos. Y el Eterno quiso cubrir a su pueblo y no quisieron. Y Él está mirando lo que sucedió. Y aún sabía lo que venía después a su pueblo. He aquí, su casa os es dejada desierta. ¿Su casa es qué? ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Israel? Desierta. No iba a haber nada. El Eterno se iba a ir y los iba a dejar. Porque les digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre. Hasta que reconocieran a su Creador. Hasta que el Eterno volviera otra vez a ellos y lo reconocieran. Entonces ya le iban a decir, bendito el que viene en el nombre de nuestro Adón. Yeshua nos bendiga. Vemos que Yeshua lamenta los acontecimientos, tanto que pasaron como los que pasarían después de él. Vamos a ver lo que dice Lucas 19:41, para la honra del Eterno Todopoderoso. Lucas 19:41, para la honra del Eterno. ¿Quién quiere leer el 41? Léalo. Amén. Cuando Yeshua se había acercado más y podía ver la ciudad, lloró por ella, Lloró por ella. Síguele leyendo. diciendo, si supieras tan siquiera hoy lo que se necesita para Shalom, pero por ahora está oculto a tu vista. Síguele. Porque los
días vendrán sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán y levantarán barricada alrededor de ti. Te sitiarán y te encerrarán por todos flancos. El 44. Y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán una piedra firme sobre otra. No dejarán una piedra firme sobre otra. ¿Qué hizo Yeshua? Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Lloró sobre ella. Porque Yeshua sabía lo que iba a pasar por la desobediencia, por la soberbia de los gobernantes. Estaba pasando, iba a pasar estos acontecimientos. Y dice que lloró. Y dice allí, si tan solo conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu chalón. ¿Qué era para su chalón? Él. Si ese día ellos hubieran entendido que Él estaba allí, hubiera venido su paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. No podían mirar. No podían mirar. Estaban ocultos los acontecimientos que vendrían a los ojos de ellos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo que yo te visité. ¿Que yo qué? Te visité. Tantas profecías que anunciaban la venida de su Mashiach y no conocieron sus tiempos. Y lamentaba y lloraba Yeshua por lo que vendría sobre de ellos. El Eterno bendiga a su pueblo. Estamos hablando de un caso desagradable, un caso que sucedió que ni nuestro Creador ni nosotros hubiésemos querido que pasara, pero pasó por la desobediencia del ser humano, por no reconocer a su Padre, a su Creador, a su Rey. Eso pasó. De todo tenemos que hablar en una predicación. ¿Para qué nos sirve esto? Para no ser rebeldes, para no cambiar la gloria del Elohim único por las tradiciones de los hombres. Tenemos que hablar de todo. Si no nos hubiera escrito, tenemos que hablar para estar más atentos. Vamos a ver lo que dice en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones. Bendito sea nuestro Rey, nuestro Elohim. 4. Lamentaciones 4, del 1 en adelante. Bendito sea nuestro Rey. Dice así para la honra del Todopoderoso: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Está profetizando. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto.
La lengua de los niños, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Está hablando lamentaciones de los acontecimientos que sucedieron. Cuenta la historia que Jerusalén fue rodeada de ejércitos. Los que creyeron en Yeshua huyeron a los montes, porque la profecía así lo decía. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes. Los que no creyeron se quedaron en Jerusalén, se metieron al templo de piedra, muy fuerte y muy resistente, pero se les fue acabando la comida, llegó la hambre adentro del templo, los niños se quedaban pegados en el pecho de la madre, hasta los llegaron a cocinar para comérselos. Por falta de la fe, por falta de creer en su Creador eterno. Seguimos. Dice el 4 otra vez: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron de los esterculeros. O sea, las personas ricas, famosas o lo que haya sido, ya no eran nada. Dice que hasta se abrazaron de los estiércoleros, llenos de mugre por las calles, pidiendo con pasión un taco. Dice: ¿por qué se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma? ¿Por qué fue? Porque se aumentó el pecado de su pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el rocío, su talla más hermosa que la del zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. ¿Cómo quedaron? Siendo blancos. ¿Cómo estaban? Negro su aspecto. No los conocían por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Se secaron. Yeshua nos bendiga. Es triste, pero lo vamos a seguir leyendo y espero en nuestro Creador eterno que nos sirva. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por la hambre, porque estos murieron poco a poco por falta del fruto de la tierra. O sea que quiere decir que muchos murieron a filo de espada, pero estos sufrieron más porque murieron poco a poco de hambre. Miren lo que dice el 10. A ver, ¿quién lo quiere leer? El 10. Amén. Las manos de las mujeres de tierno corazón han cocido sus propios hijos. Ellos fueron carne para ellos en la destrucción de la hija de mi pueblo. Las manos de las mujeres justas, piadosas, de buen corazón, cocieron. ¿Qué hicieron? ¿Cómo dice la Biblia católica? A ver, lee el 10. Amén. Las mismas manos de tiernas mujeres cocinaron a sus hijos, los sirvieron como comida en la ruina de la hija de mi pueblo. Los cocieron como comida. Palabra del Eterno.
Dice aquí, cumplió Yahweh su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. El Eterno no lo hizo, el Eterno los dejó, porque ellos andaban en sus propias mentes, no les importó lo que su criador, lo que su padre pensara, porque su pecado fue peor que el de Sodoma y Gomorra, y el Eterno los dejó. El Eterno le dijo a David acerca de Salomón, si tu hijo me abandona, yo lo voy a abandonar. Y eso es lo que hace el Eterno cuando un hombre o mujer no le sirve al Eterno. El Eterno lo deja a su decisión. Aquí estamos puros voluntarios, no a la fuerza, porque queremos. Y mientras nosotros amemos a nuestro Creador, seremos bendecidos. Pero si nos alejamos, su ángel que campa alrededor de nosotros también nos dejará. Porque eso dice el Salmos 34:7. El ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Acampa alrededor de quién? De los que le temen. Y él los defiende. Mientras tú temas a tu Creador, el Creador te cuidará. Pero aléjate del Creador y conocerás lo que es vivir solo sin el Eterno. Un hombre, una mujer, sin el Creador en su corazón, en su mente, nada sirve. Vamos a seguir leyendo. Dice, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Era la fortaleza. Nunca creyeron que fueran a derrumbar su fortaleza de Israel. ¿Y qué pasó? Chequen lo que dice en la historia, lo que sucedió en el año 70. Cómo Nerón les tumbó el templo. Era un sanguinario, Nerón. Es por causa de los pecados de sus profetas y sus maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Por qué fue? Porque llegaba un profeta a profetizarles, a hablarles la palabra del Eterno, ¿y qué hacían ellos? Matarlo. ¿Qué le pasó a Ezequiel? A Jeremías. Eran profetas y el pueblo no les creía. Él iba y les hablaba y ellos despreciaban su palabra. Yeshua nos bendiga. Dice, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. El 15, ¿quién quiere leer el 15? Léanlo. Amén. Les gritaban, apártense un impuro, apártense, no lo toquen. Y cuando huían y vagaban, se decía entre las naciones, aquí no seguirán como huéspedes. Aquí no, los corrieron. Por las calles les gritaban, impuros, inmundos, ya no hay cabida para ustedes aquí. Y los corrieron. Entró el mundo de los árabes que están allí peleándose contra Israel y se quedaron con el país de Israel, mientras que el pueblo de Israel fue esparcido en el mundo. Por eso está el problema de hoy, de la guerra de hoy entre Israel y los palestinos. Porque en el año 1948 Israel volvió a ser nación. Y a los que vivían allí árabes, o los que están allí, los echaron para afuera.
Y ahí está el odio. Porque el Eterno había profetizado que los arrojaría, pero que los traería para atrás. Yeshua nos bendiga. Nunca más morarán aquí. ¿Qué les decía? Nunca más. La ira de Yahweh los apartó. No los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Yahweh, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Aún a su ungido también destruyeron. Cuando vino Yeshua, ¿qué hicieron con él? También lo mataron. O sea, podemos culpar al Creador, pero sería injusto, porque el Creador no les hizo eso. El mundo siempre se justifica, pero el Eterno no es culpable. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de nuestro Rey es que es vida eterna. Mas la dádiva de nuestro Rey es vida eterna. Vamos a ver lo que dice el Mateo 24. Mateo 24, para la honra del Todopoderoso. Yeshua nos ayude. Estamos hablando de una historia que pasó y que es lamentable, pero que hay que hablar de ella. Todo Mateo 24, 3 y del 15 al 22. 24, el 3 y el 15 al 22. ¿Quién quiere leer el 3? Amén. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los Tadamim vinieron a él privadamente y le preguntaron: dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y del fin del Olam Hasem. Y del fin del Olam Hasem, del siglo. Ellos querían saber qué pasaría después de que él se fuera. Preguntaron. Cuando él se sentó en el monte, sus discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin? Lo primero que les dijo él fue: miren que nadie los engañe. ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Cuidarse de que nadie los engañara. Yeshua nos bendiga. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Mirar que nadie nos engañe. El 15. Por tanto, cuando vean en el lugar apartado, puro, Kadosh, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué era lo que iban a hacer? Antes de que pasara el siglo, huir a los montes. Cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, tenían que huir. A ver, ¿quién lee el 15? Amén.
abominación que causa devastación, de pie en el lugar Kadosh, dicho por el profeta Daniel. El que lea entienda la ilusión. El 16. Amén. Ese será el momento para que aquellos en Yehudá de escapar a las montañas. A las montañas. Había llegado, cuando ellos miraran a Jerusalén rodeado, había llegado el momento de huir. Ese caso ya pasó. ¿Ese caso qué? Ya sucedió. Dice Hebreos 11 que anduvieron vestidos de piel de oveja en los montes, en las cuevas, vestidos de piel de oveja. Este caso ya pasó. Yeshua nos guarde. Dice el 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Huye. No vayas a tu casa, es que se me quedó la chamarra y voy a pasar frío. No había tiempo. Jerusalén estaba rodeada y no había tiempo. Había que huir y confiar en el Eterno. Había que huir y confiar en el Eterno. Dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Iba a ser un sufrimiento. Imagínate, las mujeres embarazadas y huyendo a los montes. Ay de ellas. Por eso tenían que conocer los tiempos. Dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Ni qué? Lo que ellos pasaron no se volverá a repetir de la misma forma. Yeshua nos guarde, Yeshua nos proteja. Casos que cuando yo veo este mensaje, la verdad me siento triste, porque son cosas que sucedieron por la desobediencia. Porque yo siempre he dicho que el Eterno es grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en compasión. ¿Lento para qué? Es muy difícil que lo hagamos enojar. Eso quiere decir lento para la ira, lento. No quiere decir que nos enoja. Lento para la ira, pero su compasión es grande. Entonces yo siempre he dicho que Él es bueno, muy bueno, demasiado diría yo. Pero tampoco hay que abusar de su confianza. Pero tampoco hay que aprovecharnos de su bondad. ¿Por qué? Porque es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Quién quiere hacerlo enojar al Creador eterno? Es mejor no intentarlo. Es mejor no buscarle. Él es grande en misericordia. Es mejor amarle. Es mejor estar a su lado. Es mejor bendecirle que ser su enemigo. Porque Él es grande en misericordia. Él es bueno. Hay papás muy buenos, pero que cuando se les acaba la paciencia, se traen un cinto y te cintarean. Es normal. Es normal que el Eterno dice que Él al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice, ¿cuál es aquel padre que no disciplina a sus hijos? Hay veces que es necesario la disciplina. Hay veces. Yo siempre me acuerdo de cuántas veces mi papá me cintareó. Pero hoy digo, tal vez fue por mi bien. Él quería hacerme un hombre de bien. Bendito sea el Eterno. Él nos ayude, Él nos bendiga, Él nos proteja. Le damos honra al Creador único.
Yeshua nos bendiga, hermanos, y pidámosle al Creador que nos ayude a ser mejores, a ser fieles y agradecidos por sus bondades de Él. Imagínate cuánto amor tiene para con nosotros, que a pesar de todas estas fallas del ser humano, peores que Sodoma y Gomorra, vino a dar su vida por nosotros. Y no podemos pasarlo por alto. Al contrario, vamos a agradecerle a nuestro Creador eterno. Yeshua nos bendiga. Y shalom.